Y sí, como ya comentábamos, es la parte 2 de perdonar las ofensas. Y ya mencionábamos la vez anterior que este mensaje eh, está basado en el folleto de las ofensas, ordenanzas de Dios, que fue escrito por el señor Stephen Green. Y como ya en el sermón anterior, la parte 1, habíamos hablado acerca de lo que es una ofensa delante de Dios, del problema, el principal problema con las ofensas, que puede llegar a ser piedra de tropiezo, puede llegar a hacer que la otra persona no perdone. Y estas son cosas muy... realmente son cosas muy importantes, son cosas que tienen mucho que ver con la salvación en general. Y vamos a ver el día de hoy, vamos a seguir hablando acerca de este tema de las ofensas y vamos a seguir definiendo muchos términos que es importante que aprendamos, y leyendo las escrituras que hablan acerca de estos términos, estudiando la palabra de Dios acerca de las ofensas. Y vamos a ver algo muy, muy profundo que tiene que ver también con el amor de Dios, y tiene mucho que ver con la relación entre cada uno de nosotros y Dios, porque vamos a ver que es algo maravilloso la manera en que Dios ha puesto todo esto, que la manera en que nos trata, que nos muestra su amor, y que nosotros sentimos su amor y que lo reconocemos. Y también vamos a hablar acerca de muchas de estas cosas. Pero bueno, vamos a comenzar hablando de el arrepentimiento. Porque ya definimos lo que son las ofensas, ya definimos lo que son las ofensas delante de Dios, que incluyen pecado y que también son una tentación a nuestro hermano a que peque cuando nuestro hermano se enoja, o que llegue a estar en amargura, en enojo, y llegue también en esa amargura y ese enojo a no perdonar al hermano cuando se arrepiente. Pero vamos a primero hablar acerca del arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es realmente pedirle a Dios que aplique la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo para que cubra y limpie nuestros pecados. Vamos a hablar acerca de esto, del arrepentimiento y del perdón, porque estos son conceptos muy importantes con respecto a las ofensas. Y vamos primero a Colosenses 1 y versículo 14. Colosenses 1, versículo 14. Donde dice, está hablando del Hijo de su amor. Esto es nuestro Señor Jesucristo, porque está hablando de Dios el Padre, y el Hijo de su amor es Cristo. Y dice acerca de Jesús, en quien tenemos redención a través de su propia sangre, incluso la remisión de pecados. Y esto es la sangre de Cristo, como sabemos, es la que nos limpia de nuestros pecados. Vamos ahora a Romanos 4, porque esto está hablando también acerca de la redención y de cómo la sangre de Dios, cómo el arrepentimiento es pedirle a Dios que aplique esa sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. Y vamos a leer un par de escrituras más, Romanos 4, 7. Vamos a Romanos 4 y versículo 7, donde dice, benditos son aquellos, está realmente mencionando uno de los salmos, dice, benditos son aquellos cuyas transgresiones son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bendito es el hombre a quien el Señor no imputará ningún pecado. Y esto es muy importante, porque nuestros pecados son cubiertos por la sangre de Cristo. Ahora vamos a primera de Juan 1 y versículo 7. Primera de Juan 1 y versículo 7. Donde dice, sin embargo, si caminamos en la luz, como Él está en la luz, entonces tenemos un compañerismo unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su propio Hijo, nos limpia de todo pecado. Y sabemos que Jesucristo mismo es la luz. Por eso hay que caminar en los caminos de Cristo, los que Él vino a declarar, porque Él es la luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo, y es su misma sangre
Dice, nos limpia de todo pecado. Y es muy importante que tomemos esto en cuenta. ¿Por qué? Porque es parte del arrepentimiento. Estamos pidiéndole que nos limpie. Y esto lo dice claramente la palabra de Dios, pero el arrepentimiento tiene que ser sincero. El arrepentimiento tiene que ser de verdad, de corazón. También otra parte, otro aspecto del arrepentimiento es pedirle a Dios que aplique también el precioso cuerpo partido de nuestro Señor Jesucristo para la sanidad de la mente y el corazón del pecador. De quien ha cometido pecado, que todos pecamos, pero es también parte del arrepentimiento también es pedirle a Dios que aplique el cuerpo roto de Cristo, el cuerpo quebrado, ¿verdad? Partido de Cristo, para sanar nuestra mente y nuestro corazón. Vamos a Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2, y versículo 24. Está hablando de Jesús. Nuestro Señor dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el árbol, o el madero, dicen otras versiones, para que nosotros, estando muertos a los pecados, podamos vivir hacia justicia, y por cuyos azotes ustedes fueron sanos. Aquí nos está diciendo que Él en su propio cuerpo, Él sufrió para que nosotros pudiéramos recibir esa sanidad. Y estamos hablando aquí del arrepentimiento, estamos hablando aquí del pecado. No solamente esto aplica obviamente en el aspecto físico, a la salud física, pero todavía más importante, a la mente y el corazón del pecador. Porque no es solamente para nuestra sanidad física, sino también para nuestra sanidad espiritual, en la mente y en el corazón. Porque cuando hay pecado, la mente y el corazón son corrompidos con el pecado. Y parte del arrepentimiento es pedirle a Dios que nos sane espiritualmente. Ahora también, esto es lo que acabamos de leer aquí en Primera de Pedro 2:24. También el arrepentimiento es también un dolor profundo y de corazón por el pecado y la maldad resultante. Realmente es este dolor que sentimos no solamente por el pecado, sino también por la maldad que resulta, porque como vimos también el sermón anterior, el pecado causa maldad, causa daño a alguien más. Vamos a 2 Corintios 7:9. 2 Corintios, capítulo 7 y versículo 9. Dice, y así me regocijo, no porque ustedes hayan sido movidos a tristeza, sino porque se entristecieron para arrepentimiento. Porque ustedes se entristecieron de una manera piadosa, para que no fueran dañados por nosotros en ninguna forma. Y dice, porque tristeza hacia arrepentimiento ante Dios produce salvación, de la cual no se debe estar arrepentido, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, la tristeza hacia arrepentimiento es la tristeza correcta, cuando realmente entendemos, y para esto es importante que nos pongamos en los pies de la otra persona, en los pies de la persona a la cual hemos ofendido, contra la cual hemos hecho daño, porque pecamos contra Dios, como vimos en el sermón anterior. El pecado es contra Dios, pero ese quebrantamiento de la ley de Dios afecta a alguien, y no es hasta que nosotros podemos ponernos en el lugar de la otra persona y tratar de sentir y tratar de ver lo que la otra persona siente o lo que la otra persona sintió cuando nosotros cometimos esta ofensa, que entonces realmente sentimos como dice aquí en la palabra de Dios, que es esta tristeza hacia arrepentimiento. No estamos tristes porque vamos a cosechar las consecuencias de nuestro pecado. No estamos tristes porque Dios nos vaya a castigar. Estamos tristes por lo que hicimos nosotros, independientemente de todo lo demás. Estamos tristes porque hemos pecado contra Dios y porque hemos causado un daño, una maldad a otra persona. Y estamos tristes porque nosotros hemos sido la causa
de ese pecado y de esa maldad y de esa ofensa. Y tenemos nosotros que realmente sentir esto y creerlo, pero con sinceridad, porque Dios ve el corazón, a Dios no lo podemos engañar. Él sabe perfectamente si es tristeza hacia arrepentimiento o si es la tristeza del mundo que solamente se siente triste porque va a tener que pagar el pago, ¿no? Porque va a tener que pagar las consecuencias de su pecado. Porque hay muchas personas que cometen maldad, pero no, y se sienten con esa tristeza, pero no es la tristeza de lo que ellos hicieron, no es la tristeza del daño que causaron, sino es el daño, sino es lo que viene hacia ellos y sigue siendo, ¿verdad? Ese mismo egoísmo y realmente no se avanza. También el arrepentimiento, una cuarta definición o parte de lo que es el arrepentimiento es un deseo sincero, ferviente y profundo de nunca pecar de nuevo. Y esto es muy importante, que sea sincero, porque como ya mencionamos, Dios ve el corazón. Tiene que ser sincero, tiene que ser verdadero y tiene que ser ferviente y profundo de nunca pecar de nuevo. Vamos a 2 Corintios 7. 2 Corintios 7, que es lo que ya habíamos leído, ¿verdad? Son los otros dos versículos, el 10 y el 11. Es el deseo de no pecar de nuevo. Por eso dice que es dice, porque tristeza de hacer arrepentimiento ante Dios produce salvación de la cual no se debe estar arrepentido. Pero la tristeza del mundo produce muerte, porque la tristeza del mundo, como ya mencionábamos, es solamente hacia la misma persona, hacia el pecador. No está uno pensando acerca de la otra persona. Y esto, el versículo 11 dice, porque veo cómo esta misma cosa, su tristeza personal delante de Dios, logró tal sinceridad en ustedes. Esta tristeza personal no es de estar cabizbajo, de hacer las cosas por fuera, no. Es una tristeza personal, solamente delante de Dios. Es en lo secreto. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, cuando ustedes oren, cierren la puerta. Ustedes solos, entre ustedes y Dios. Y no demuden sus rostros cuando están ayunando. Esto va junto con esto, porque dice su tristeza personal delante de Dios. Dice, logró tal sinceridad en ustedes. Y qué defensa, y qué indignación y temor, y deseo vehemente y celo y venganza. Dice, en toda forma han probado ustedes mismos ser puros en el asunto. Y es lo que Dios espera, que nosotros que comprendamos, y es importante que entendamos que primero tenemos que comprender, tenemos que ponernos en los zapatos de la otra persona, para poder entonces reconocer. Eso nos va a llevar a la tristeza, cuando realmente vemos cómo la otra persona se ve. Perdón, creo que no estaba compartiendo la pantalla, ya está compartiendo de nuevo. Y cómo realmente nosotros tenemos que ponernos en los zapatos de la otra persona para poder sentir lo que dice aquí en la palabra de Dios que debemos de sentir, esta tristeza personal delante de Dios. Por las dos cosas, por el pecado contra Dios y por la maldad a la otra persona y la consecuencia. Vamos a Juan 14, 21 también. ¿Por qué? Porque un pecador necesita mostrar a través del arrepentimiento que es uno digno de recibir ese perdón de Dios. Es por eso es lo que dice, tenemos que nosotros que mostrar a través de ese arrepentimiento, pero tiene que ser sincero, que somos dignos de recibir el sacrificio de Cristo, no que nosotros seamos dignos por nuestras obras, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que Dios no va a dar su perdón a personas que lo hagan de labios para afuera, a personas que lo hagan simplemente por decirlo o simplemente por cumplir, sin sentirlo. Y realmente cuando somos honestos y mostramos ese arrepentimiento verdadero, también viene un deseo también de apartarnos de ese pecado y hay también un pacto, ¿verdad? Un deseo renovado de obedecer su ley. ¿Por qué?
el confesar nuestros pecados no es solamente es por obediencia, sino que nosotros también obedecemos los mandamientos de Dios porque tenemos su amor en nosotros. Aquí como dice en Juan 14, 21. Dice, aquel que tiene mis mandamientos, en el versículo 21, aquel que tiene mis mandamientos y los está guardando, ese es quien me ama. Y quien me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré yo mismo a él. Y parte de el que tiene los mandamientos y los está guardando, parte de ese tener los mandamientos es el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no es solamente cuando los guardamos, sino también cuando los quebrantamos. También es esa sinceridad, ese arrepentimiento, esa contrición, pero sincera del corazón, porque hemos pecado contra Dios y también hemos pecado también, coloquialmente como decimos, ¿verdad? A la otra persona, aunque la otra persona es la que recibe también la consecuencia de nuestro pecado. Y esto es muy importante, porque nosotros si realmente, sinceramente amamos a Dios, entonces nosotros deseamos sobre todas las cosas el obedecerlo y deseamos nosotros deseamos no decepcionar a Dios. Y esto es porque el amor a Dios, ¿verdad? Si nosotros tenemos el verdadero amor a Dios, este arrepentimiento verdadero es muy profundo y es emocional. Es una respuesta emocional y espiritual del corazón cuando hemos violado su ley. Y esto lo voy a repetir porque es muy importante que tomemos un momento para reflexionar en esto. Porque nosotros que amamos a Dios, el arrepentimiento verdadero, que Dios también nos lo concede, es una respuesta emocional y espiritual del corazón cuando hemos violado su ley. Entonces, como ya hemos hablado del arrepentimiento, vamos a ahora hablar acerca del perdón. ¿Qué es el perdón? Y el perdón, realmente para algunos significa el perdón simplemente apartar los sentimientos, ¿verdad? De enojo, de amargura o de culpa. Hay personas que consideran que simplemente aceptar aceptar una disculpa de alguien que los ha ofendido, alguien que los ha dañado, que los ha ofendido. Pero en realidad el perdón es mucho más que eso para Dios. Porque como el arrepentimiento, el perdón no es difícil de comprender, pero es uno de los elementos más importantes y básicos en nuestra relación con Dios, porque es imposible que nosotros dejemos de pecar en esta vida. Incluso después del amor agape, ¿verdad? El perdón es la parte más importante de nuestra relación con Dios. Pero solamente vamos a hablar acerca del perdón y del sacrificio de Cristo, porque la Biblia dice, tiene mucho, no podemos ahorita abarcar todo lo que significa el perdón, pero la palabra para perdón, traducida como perdón del griego, para el perdón significa, esto significa mandar lejos la culpa. Esto es lo que significa. Y también, como hemos hecho con lo que es el arrepentimiento, también vamos a ver varias definiciones de lo que es el perdón. Y la primera es que Dios está cubriendo el pecado. El perdón es Dios cubriendo el pecado a través de la sangre del sacrificio de Jesucristo. Ya leímos Romanos 4:7, no vamos a ir ahí de nuevo, pero es lo que ya leímos acerca de que es la sangre del sacrificio de Cristo cubriendo nuestros pecados. Esto es una de las definiciones del perdón. La segunda es Dios limpiando el corazón y la mente del pecador de la lujuria que llevó al pecado y está limpiándolo a través de la sangre de Jesucristo, que es lo que dice en 1 Juan 1 y versículo 9. Vamos a 1 Juan 1:9.
donde dice, si confesamos nuestros propios pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Perdón. Esto es parte, es la segunda definición de lo que es el perdón. Que Dios esté limpiando nuestra mente y nuestro corazón. Muchas veces pensamos simplemente limpiando los efectos del pecado o limpiándonos físicamente, pero Él quiere limpiarnos realmente de toda injusticia en la mente y el corazón, porque al final de cuentas el cuerpo se va a acabar. Lo único que va a quedar es la mente y el corazón. En un cuerpo espiritual es lo que Dios va a mantener, la mente y el corazón, y no el corazón físico, obviamente es un corazón espiritual, pero está hablando de las emociones, está hablando no solamente de las emociones y de los sentimientos, de nuestros pensamientos más profundos. Por eso es la mente y el corazón, y nos limpia de toda injusticia. La tercera definición del perdón es Dios sanando el corazón y la mente del pecador a través del cuerpo partido de Cristo. Vamos ahora al Salmo 41 para ver lo que dice la palabra al respecto de esta limpieza, de esta sanidad de la mente y del corazón, porque tenemos que darnos cuenta y ser sinceros con nosotros mismos que necesitamos ser sanados, que nuestra mente y nuestro corazón sea sanado del pecado a través del cuerpo de Cristo. En Salmo 41 y versículo 4 dije, Señor, sé graciable a mí, sana mi alma, porque he pecado contra ti. Y obviamente sabemos que el alma es el cuerpo. Está hablando que sane nuestra alma física, pero también es parte de la sanidad, que sane el cuerpo, que sane la mente y el corazón. Y vamos también a ver otra definición del perdón, que es Dios, la cuarta definición, Dios liberando al pecador, el quebrantador de la ley, de la paga por el pecado, que es la muerte. Vamos a Colosenses 2:13. Colosenses 2 y versículo 13. Porque esto es también parte del perdón. Es que Dios nos libre de la paga por el pecado, que es la muerte. En el versículo 13 dice, ustedes, quienes estaban una vez muertos en sus pecados y en la incircuncisión de su carne, ahora Él los ha hecho vivos con Él, habiendo perdonado todas sus ofensas. Y esto es muy, muy importante que lo tomemos en cuenta. Porque esto es lo que es parte de este perdón. Que perdone todas nuestras ofensas. Y dice en el versículo 14, Él ha borrado la nota de deuda contra nosotros con los decretos de nuestros pecados, la cual nos era contraria, y la ha quitado habiéndola clavado en la cruz. Esa nota de deuda es lo que está clavado en la cruz, no los mandamientos. Él la ha borrado. Pero enfatizamos en el versículo 13 que estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestra incircuncisión de nuestra carne, que no éramos sinceros, que no éramos honestos y rectos y no podíamos ver. Y ahora Él nos ha hecho vivos, habiendo perdonado, dice, todas sus ofensas. Y esto es parte del perdonar las ofensas. Vamos a 1 Pedro 2:24. 1 Pedro 2:24. Que ya leímos también, ¿verdad? Pero dice aquí en referencia con esta definición, dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el árbol, para que nosotros, estando muertos a los pecados, podamos vivir hacia justicia, y por cuyos azotes ustedes fueron sanos. Y esto es parte del entendimiento que nosotros tenemos que estar muertos a los pecados para poder vivir. ¿Por qué estamos muertos de los pecados?
porque Dios ya nos ha perdonado, nos ha librado de la paga del pecado, que es la muerte. Entonces ya podemos tener vida. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dijo, ¿verdad? Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué? Porque si no nos hemos arrepentido, si Dios no ha pagado nuestros pecados, si no hemos hecho esto, somos igual que un muerto. Por eso dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, muertos espiritualmente. Pero en la misma manera que el pecado es solamente contra Dios, el perdón de los pecados también es igualmente solamente de Dios. Solamente viene de Dios. Y es importante que tomemos esto en cuenta. Porque cuando pecamos, pecamos contra Dios. No pecamos contra los hombres. Los hombres reciben la maldad de nuestro pecado, las consecuencias de nuestra maldad, de nuestro pecado. Ellos lo sufren, pero el pecado es contra Dios. Y el perdón por ese pecado solamente viene de Dios. Ahora vamos a hablar acerca de las responsabilidades del ofensor. Primero de las responsabilidades del ofensor hacia Dios. Porque ya, ahora que tenemos ya los términos más definidos de lo que es una ofensa, del pecado, de la maldad, del arrepentimiento y del perdón, ahora entonces podemos ya hablar un poco más acerca de las relaciones en todos los que están involucrados en una ofensa. Y la primera de estas relaciones es la relación del ofensor, de quien ha cometido la ofensa, y Dios. Porque una ofensa, como ya mencionamos, es siempre, y esta es una ofensa en el sentido bíblico, no ofensas como el mundo se ofende de cualquier cosa y todas las opiniones son iguales. No estamos hablando de eso. De la ofensa en el sentido bíblico siempre incluye una violación a una de las leyes de Dios. Siempre incluye un pecado. Y como ya mencionamos, así como el perdón por el pecado solamente viene de Dios y solamente se da cuando hay arrepentimiento de parte del ofensor, entonces es la responsabilidad también del ofensor de ir a buscar a Dios en oración. Y muchas veces también en ayuno, no solamente en oración. Porque este tipo de oración es comúnmente referido como una súplica. Es una súplica a Dios para que perdone nuestros pecados. Porque nos damos cuenta que nuestro pecado nos ha separado de Dios. Y que hemos también incurrido, ¿verdad? Que somos culpables de la pena de muerte. Entonces nosotros venimos a suplicarle a Dios que tenga misericordia de nosotros y nos perdone. Es como un niño, ¿verdad? Un niño pequeño que ha desobedecido a sus padres. Y cuando ve la cara, ¿verdad? De enojo, ¿verdad? O en las caras, en los rostros de los padres, el niño a veces se pone a llorar, ¿verdad? Se pone a llorar viendo cuánto, que tanto ha... que ha causado enojo o que ha causado que ha causado este enojo en sus padres, ¿verdad? O que los ha que ha hecho lo malo, que ha hecho lo que no quería que hicieran, lo que los padres ya le han instruido al niño. Entonces se pone a llorar. Y este realmente es simplemente por saber en su corazón y por ver lo que ha causado, ¿verdad? Esa tristeza o ese enojo o esa desilusión a los padres. Porque cuando alguien peca, el arrepentimiento verdadero va a estar reflejado en el corazón de la misma manera, muy similar a esto como este niño pequeño. ¿Por qué? Porque el ofensor va a venir delante de Dios y pedir y rogar por el perdón. Incluso el sentido bíblico de la palabra súplica, ¿verdad? Es pedirle a alguien que le muestre su favor, ¿verdad? Que le muestre su favor al ofrecerle una ramita de olivo. Ese es realmente el sentido bíblico de la súplica. Es rogarle a alguien, ¿verdad? O rogar, pedir su favor, que nos vea favorablemente. Por eso muchas veces el ayuno es muy a menudo una de las respuestas del ofensor, o debe ser una de las respuestas del ofensor.
porque es una reflexión de un corazón contrito y humillado que le muestra a Dios un deseo sincero de ser perdonado. Porque esto es lo que vemos, ¿verdad? Y lo vamos a leer más adelante, pero es lo que dice en Isaías 57, ¿verdad? Un corazón contrito y humillado es el primer paso en arrepentirnos de la ofensa. Es el primer paso en arrepentirnos de la ofensa. Y cuando Dios escucha nuestra oración, ¿verdad? Como ofensores, y nosotros fuimos quienes cometimos la ofensa, cuando Dios nos escucha, en su amor, en su misericordia, en su gracia, Él nos concede el perdón. Pero Dios no simplemente dice, bueno, está bien, estás perdonado. No, el perdón requiere la sangre de Cristo para cubrir nuestros pecados y para limpiar al ofensor y también aplicar el cuerpo de Cristo, el cuerpo quebrado de Cristo, para la sanidad del ofensor. Porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo de Dios, es tan precioso que Dios no lo va a aplicar a la deriva. Él no lo toma ligeramente. Esto es algo muy profundo. Y en muchos casos, la limpieza del corazón y de la mente toma mucho tiempo y requiere también mucha más oración y mucho más ayuno para completar ese proceso. Pero lo que sí es importante que enfaticemos el día de hoy es que el perdón de Dios es absoluto y completo. Es absoluto y completo. El perdón, vamos a seguir hablando acerca de esto, porque cuando ya un ofensor se arrepiente y Dios le concede el perdón, entonces esa relación entre Dios y el ofensor está restaurada, está reconciliada. Porque es como dice en Hechos 3:19, dice, arrepiéntanse y sean convertidos para que sus pecados sean perdonados, sean borrados. Y es lo que Dios hace. Dios nos quita nuestros pecados para que seamos realmente reconciliados con Él. Vamos a Colosenses 1. Colosenses 1, versículo 20. Esto es algo muy profundo. El perdón de los pecados y el perdón de las ofensas. Pero el perdón, tenemos que entender realmente la profundidad del perdón de Dios hacia nosotros, el perdón de Dios hacia cada uno de nosotros que somos pecadores. Porque es lo que dice aquí en el versículo 20. Dice, y habiendo hecho paz a través de la sangre de su cruz, esto es Jesús, dice, por Él, para reconciliar todas las cosas a sí mismo, por Él, ya sean las cosas en la tierra o las cosas en el cielo. Porque ustedes fueron una vez alienados y enemigos en sus mentes por obras malignas, pero ahora Él los ha reconciliado. Esto es muy importante. Nos ha reconciliado, porque la palabra reconciliación, la palabra reconciliado o reconciliación aquí es única y específica a nuestra relación con Dios. Y esta palabra reconciliación viene de dos palabras griegas que significa reconciliar totalmente, porque la reconciliación total es posible con Dios. ¿Por qué? Porque solamente Él puede remover nuestras transgresiones de nosotros tan lejos como está el oriente del occidente, como dice en el Salmo 103, versículo 12. Entonces tenemos que tener en cuenta que la reconciliación con Dios, siempre hay posibilidad de la reconciliación absoluta y total con Dios. Porque Él no se acuerda de nuestros pecados, ya cuando los ha perdonado, como dice en Jeremías 31 y versículo 34, no vamos a ir allí por cuestión de tiempo, pero este perdón de Dios es absoluto y total y no se acuerda de nuestros pecados. En otras palabras, ya no hay ninguna cosa, ningún obstáculo entre nosotros y Dios cuando Él perdona nuestros pecados. Entonces cuando Dios nos perdona, Él nos reconcilia
completamente con Él. Y la reconciliación con Dios, la reconciliación total con Dios siempre es posible. Pero este no es necesariamente el caso con las personas. Con las personas no es siempre posible. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la ley del pecado y de la muerte dentro de nosotros. Y hay unas ofensas que son peores que otras. Y por eso hay algunas ofensas donde la reconciliación completa y total no siempre es posible o incluso prudente. Y vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Pero antes de hablar de eso, vamos a hablar acerca de la responsabilidad de la víctima hacia Dios. Porque a lo mejor nos suena un poco raro, ¿verdad? ¿Cuál es la responsabilidad de la víctima hacia Dios? Si la víctima sufrió, ¿verdad? Sufrió las consecuencias del pecado de la otra persona. Sufrió la ofensa. Sufrió la tentación a no perdonar. Pero ¿cuál es realmente la responsabilidad que tiene una víctima para con Dios? Sí hay una responsabilidad y está en la palabra de Dios. Vamos a Mateo 6. Mateo 6:14, que ya prácticamente es un quizás versículo de memoria. Mateo 6:14. Después de termina la oración, bueno, el bosquejo de nuestras oraciones para con Dios, la oración modelo, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 14 dice, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, su Padre Celestial también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Esta es la responsabilidad de la víctima hacia Dios. Porque estas escrituras enfáticamente dicen que la víctima tiene la obligación de perdonar al ofensor. Porque si nosotros no perdonamos las ofensas a los que nos las cometen, Dios dice que Él tampoco perdonará nuestros pecados. Y la Escritura es muy clara con respecto a esto. Pero ¿cuántas veces la tomamos en serio? Porque no es perdonar de sí te perdono. No es de labios para afuera, es del corazón. Es del corazón. Y no solamente creerlo, sentirlo, vivirlo, sino también hacerlo. También hacerlo. ¿Por qué? ¿Cuántas veces hemos ido a Dios, verdad, con arrepentimiento verdadero del corazón por un pecado que hemos cometido y ni siquiera le damos el pensamiento, verdad, a un segundo pensamiento de que nosotros hemos quizás rehusado perdonar a alguien que nos ha ofendido? Porque esto es un asunto muy serio, muy serio. Y realmente el perdón de nuestros pecados depende completamente, depende en gran parte de si nosotros perdonamos a otros. Digo no completamente porque el perdón tiene que venir de Dios. Pero si nosotros no perdonamos, tenemos por seguro que Dios tampoco nos va a perdonar a nosotros. Eso es lo que dijo. Perdonar de corazón. Y es un problema muy, muy serio. ¿Por qué? Porque Dios no va a perdonar el pecado de una víctima si la víctima no está dispuesta a perdonar al ofensor. Y eso es lo que decíamos, porque a veces somos víctimas y a veces hemos recibido una ofensa y no perdonamos, y es muy importante que tomemos esto en cuenta, no perdonamos al ofensor porque ni siquiera el ofensor ha sabido que nos ha ofendido. Vamos a hablar acerca de esto más adelante, de nuestra responsabilidad también con respecto a esto. Pero lo que sí es muy claro es que Dios no nos va a perdonar nuestros pecados si nosotros no perdonamos al ofensor. Y perdonar es difícil. Es difícil. Y requiere que nosotros tengamos el amor de Dios en nuestros corazones y requiere también la humildad para perdonar sinceramente y de corazón a alguien que nos ha ofendido. Vamos a Isaías 57. Isaías 57 y versículo 15. Porque está hablando de esto.
Dios dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y esto es lo que dice, él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Porque el amor agape y la humildad no son naturales a la humanidad, no son nuestra naturaleza, pero son esenciales para los verdaderos cristianos, porque nosotros debemos amarnos los unos a los otros y también amar a nuestros enemigos, como dice en Mateo 5, 44. Ahora vamos a Primera de Juan 3, 11. Primera de Juan capítulo 3 y versículo 11. Por eso es muy importante que recordemos que es el amor ágape lo que necesitamos y la humildad para poder perdonar a otros. Sinceramente perdonar. Y aquí dice también el apóstol Juan, porque este es el mensaje que ustedes escucharon desde el principio, que deberíamos amarnos unos a otros. No como Caín, quien era del malvado y asesinó a su propio hermano. ¿Y cuál fue la razón para que lo asesinara? Porque sus propias obras eran malas, pero las obras de su hermano eran justas. Pero nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros. Vamos a ver el versículo 14, aquí mismo, en 1 Juan 3. Versículo 14 dice, sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está viviendo en muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna viviendo dentro de él. Y esto está hablando exactamente de cómo magnificó nuestro Señor Jesucristo la ley y la engrandeció. Dice, no es solamente el hecho de asesinar a alguien. Es el hecho de odiar a alguien. Es la raíz de donde sale todo esto. Y eso es muy importante. Porque nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros y tenemos que amar a nuestros hermanos. Pero toma humildad y toma ese amor agape para poder perdonar las ofensas. Entonces es nuestra responsabilidad perdonar a quienes nos ofenden. Y aquí tenemos un principio. Es que Dios requiere que la víctima esté por lo menos dispuesta a perdonar al ofensor. Y esto es también como nosotros podemos evadir las tentaciones. Y eso es esa atracción a pecar cuando ocurre una ofensa. Porque ¿cuál es la tentación o esa atracción a pecar? La mayoría de las veces es a través del enojo. Porque esto nos puede llevar a estar indispuestos a perdonar. Y ya que Dios solamente nos perdona en tanto que nosotros perdonemos a los demás, esto puede ser uno de los más grandes peligros a nuestra vida eterna. Es algo sumamente serio. Esto es algo de vida o muerte, y no de vida o muerte física, sino de vida o muerte espiritual. Esta tentación a pecar es que la víctima se vuelva realmente indispuesta a perdonar al ofensor. Muchas veces por el enojo. Está una persona tan enojada con el que lo ofendió, que no puede perdonar, o que no quiere perdonar, o que no le es posible perdonar. Pero ahí es donde tenemos que nosotros venir a Dios, que nos conceda también dejar todo eso. Porque también el perdón significa que un cristiano acepte, por otra parte, ¿verdad? Significa que un cristiano acepte el arrepentimiento de un ofensor. Porque alguien que se queda enojado puede ser incluso la causa de una situación o un medio ambiente que prevenga al ofensor de arrepentirse. Y esto puede ser si nosotros estamos
diciendo cosas acerca del ofensor, diciendo maldad, ¿verdad? O poniendo en vergüenza al ofensor. Esto puede causar enojo, ¿verdad? Enojo, este enojo de la persona ofendida puede ser una barrera muy grande al perdón, porque creamos este enojo, puede crear ese medio ambiente donde la otra persona se sienta que no puede arrepentirse en realidad. Pero pensémoslo, si un ofensor, por ejemplo, viene a nosotros y se arrepiente, ¿podríamos nosotros ser capaces de sincera y humildemente perdonarlos si todavía están enojados? Si uno está enojado, no, realmente no. Porque no podríamos entonces nosotros mostrar amor ágape a esta persona en nuestro enojo. Porque este tipo de enojo nos pone en una condición espiritual muy peligrosa. Muy peligrosa. Si hay este enojo, realmente con este enojo acerca de la ofensa no podemos perdonar. Pero este enojo nos pone en una situación muy peligrosa. Porque Dios nos dice que si no perdonamos a los que nos ofenden, Dios tampoco nos va a perdonar y entonces moriremos para siempre. Esa es la realidad. Existe un lago de fuego. Y Dios va a echar al que no se arrepienta en ese lago de fuego. Pero no solamente es el arrepentimiento, es que si no perdonamos nosotros, si somos la víctima, si no perdonamos, Dios dice que no nos va a perdonar nuestros pecados. Y el pecado que no se ha limpiado, no se ha arrepentido, es causa de muerte y muerte eterna. Ahora, este es el principio, es que el negarse a perdonar a un ofensor es pecado. Esa es la realidad. Es un pecado. ¿Por qué? Porque nosotros, el mandamiento es que perdonemos a nuestro hermano. Incluso, ¿verdad? Pedro, ¿hasta cuándo? Hasta 70 veces 7, ¿no? Hasta 7 veces, no, hasta 70 veces 7. Por eso el amor agape y la humildad son fundamentales para perdonar a los demás. Porque nosotros, como cualquier otro ofensor, también somos pecadores que requerimos el perdón de Dios constantemente. Entonces, por eso Dios nos ordena, es un mandamiento, no es una sugerencia, nos ordena que nosotros le mostremos amor a nuestros hermanos y también a nuestros enemigos. Vamos a Lucas 6. El Evangelio de Lucas, capítulo 6. Y versículo 31. Vamos a leer del versículo 31 al versículo... Vamos a leer el 31 y luego leemos del 35 al 37. Dice, y exactamente como harían lo que los hombres les hicieran a ustedes, ustedes hagan lo mismo a ellos también. Versículo 35. Pero amen a sus enemigos y hagan bien y presten, esperando nada de nuevo, y su recompensa será grande, y ustedes serán los hijos del Altísimo, porque Él es bueno hacia el desagradecido y el malvado. Por tanto, ustedes también sean compasivos, incluso como su Padre es compasivo, y no juzguen a otros, para que ustedes mismos no sean juzgados en ninguna manera. No condenen a otros, para que ustedes no sean condenados en ninguna manera. Perdonen y serán perdonados. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Porque Dios nos amó cuando nosotros éramos pecadores. Y Él espera que todos sus hijos también extiendan esa misma capacidad de perdonar a los demás, así como Él la extiende para nosotros. Que nosotros también seamos perdonadores como es Él. Porque recordemos, el propósito es llegar a ser a la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Y parte de lo que Él es y de lo que Él hizo fue perdonar, incluso a los que lo estaban crucificando. Le dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Le pidió a su Padre que los perdonara. Y nosotros tenemos también que tener esa capacidad y esa disposición realmente a perdonar como Él nos perdona.
De hecho, no importa incluso si la otra persona, si el ofensor se arrepiente o no. En realidad, no es un factor. Viene a ser irrelevante porque nuestra responsabilidad es perdonar, sea que un ofensor se arrepienta o no. Porque quienes estaban crucificando a Cristo no le dijeron, perdónanos, Señor, porque ya sabemos, ahora sí sabemos que eres el Hijo de Dios. Porque estaba todo oscuro, ¿verdad? Cuando él murió hubo oscuridad por 3 horas y los muertos salieron de sus sepulcros y hubo muchos eventos que impactaron a mucha gente. Pero no fue porque lo que los estaban crucificando le pidieron perdón, no. Su Señor Jesucristo los perdonó y les pidió a su Padre que los perdonara porque no sabía lo que hacían. Pero ellos no se arrepintieron. Ahora, ¿Dios espera acaso que nosotros nunca estemos enojados? No. Pero Él es lleno de misericordia para ayudarnos a salir de ese enojo, a salir de esa mala actitud. Porque a través de la oración nosotros podemos tener el amor agape y la humildad para poder perdonar a aquellos que nos ofenden. ¿Por qué? Vamos a leer en Mateo 6:12 lo que nuestro Señor Jesucristo dijo con respecto a las ofensas, cuando les estaba enseñando cómo orar. Vamos ahí a Mateo 6 y versículo 12. Les estaba enseñando a orar y dijo, y perdónanos nuestras deudas. ¿Por qué? ¿Cuáles son nuestras deudas? Lo que le debemos a Dios por lo que hicimos. Es esa nota de deuda que ya hablamos, ¿verdad? Que fue colgada en el madero, en la cruz. Perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, a los que nos ofenden. ¿Y qué dice? Y no nos guíes a tentación, es parte de esto, sino rescátanos del maligno. Rescátanos del maligno. Dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. Porque cuando nosotros oramos y le pedimos a Dios que nos perdone, nosotros también tenemos que recordar que nosotros también tenemos que pedirle perdón a los que nos han ofendido. Nosotros también tenemos que perdonar a los que nos han ofendido. Porque nosotros le debemos a Dios y otros también nos deben a nosotros. Porque, ¿qué es lo que nosotros pensamos o hacemos que nos previene de perdonar a los demás? Quizás hemos asumido incorrectamente que el ofensor no se quiere arrepentir. Y entonces ponemos barreras, ¿verdad? Contra aquella persona que nos ha ofendido. O a lo mejor en lo profundo de nosotros estamos secretamente esperanzados de que el ofensor no se quiera arrepentir, como para tener una excusa a nosotros. Pero nosotros debemos examinar nuestros motivos y lo que asumimos para asegurarnos que nuestra naturaleza carnal no se está poniendo entre nosotros y el perdón de alguien más. Ahora, ¿qué hay si alguien se rehúsa a arrepentirse? ¿Es acaso eso nos previene de perdonarlos? No, en realidad nosotros también tenemos que perdonarlos. Porque al final de cuentas es nuestra decisión. ¿Somos lo suficientemente contritos y humillados para perdonar? Porque el amor de Dios en nuestros corazones está reflejado en nuestra capacidad de perdonar. En qué tan dispuestos estamos a perdonar. Porque en esta vida nosotros estamos todos peleando contra nuestros propios pecados. Y las ofensas, y también con las ofensas de otros, para poder estar reconciliados completamente con Dios. Porque por eso Dios lo hizo de esta manera. Que no seamos perdonados a menos que perdonemos a los otros. ¿Para qué? Porque nosotros necesitamos esa reconciliación. Pero también Dios quiere que todos estemos reconciliados los unos con los otros. Quizás, como ya mencionamos, en la carne, quizás la reconciliación completa y total entre los seres humanos no sea posible, o a veces no sea
prudente restaurar esa relación a lo que era antes, pero con Dios sí es posible. Pero requiere un esfuerzo tremendo. Pero tenemos que también nosotros estar conscientes de que nuestra vida espiritual depende de esto. Nuestra vida espiritual depende de esto, es algo muy, muy serio. Y es vital, absolutamente vital, que perdonemos de corazón a cualquiera que nos ofende. Porque si nosotros no estamos dispuestos a perdonar, no estaremos en el reino de Dios. Es una garantía. No vamos a estar en el reino de Dios. Ahora vamos a hablar acerca de las responsabilidades del ofensor y de la víctima. Porque una de las relaciones más difíciles es entre el ofensor y la víctima. Porque las ofensas causan un rompimiento en la relación entre las personas. Y restaurar esta relación quebrantada es lo que llamamos reconciliación. Vamos a Mateo 5, versículo 23. Porque aquí hay algo muy, muy importante. Mateo 5, 23. Y vamos a leer el versículo 23 y 24. Dice, por esta razón, si traen su regalo al altar y allí recuerdan que su hermano tiene algo en contra suya, dejen su regalo allí delante del altar y vayan por su camino. Primero sean reconciliados con su hermano y luego vengan y ofrezcan su regalo. Y es muy importante. Aquí es donde un hermano o una hermana en Cristo, ¿verdad?, nos ha ofendido, ¿verdad? O nosotros sabemos que hemos ofendido a alguien, si alguien tiene algo contra nosotros y venimos a traer un regalo, dice Jesús que es la responsabilidad del ofensor de ir a su hermano o a su hermana y ser reconciliados. Entonces, ¿cuál es la reconciliación? ¿Cuál es la reconciliación? Es restaurar esa relación que ha sido quebrada entre las personas o entre una persona y Dios. Pero, ¿cómo ocurre esta reconciliación entre las personas? ¿Es diferente de la reconciliación entre las personas y Dios? Porque muchas personas asumen que la reconciliación restaura completamente la relación física, mental y emocional de la manera que era antes de la ofensa. Pero, como vamos a ver que no, eso no siempre es posible o prudente en el caso, dependiendo del caso, porque depende también de la naturaleza y de la seriedad de cada ofensa. Por ejemplo, ofensas muy serias, como el adulterio o el abuso entre esposos, de un esposo o de una esposa al cónyuge, pueden dañar una relación. Y puede llegar a ser el adulterio una razón para el divorcio, incluso en personas convertidas. Pero, aun cuando hay arrepentimiento, puede haber heridas muy, muy profundas que se toman mucho tiempo en sanar. Y a veces hay patrones de comportamiento que son causa de preocupación. Entonces puede ser que a veces la restauración completa, física, mental, emocional de esa relación no siempre es posible o a veces prudente. Si hay abuso, ¿verdad? Si hay cosas de este tipo. Que es muy diferente que nuestra reconciliación que siempre es posible que sea completa y total con Dios. Pero hay otras ofensas, por ejemplo, chismes, ¿verdad? Sentimientos heridos, desacuerdos, acusaciones falsas, celos, pueden ser resueltas y puede llegar a haber una reconciliación completa y total. Esa relación puede ser restaurada completamente. Pero, ¿qué es lo que Dios espera con respecto en la reconciliación entre las personas? Dios espera que nosotros restauremos ese amor agape entre hermanos, entre el uno y el otro. Vamos a 1 Juan 3:23. 1 Juan 3, versículo 23. Y dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo
y que nos amemos los unos a los otros, exactamente como Él nos dio mandamiento. Esto es muy importante, porque nuestro Señor Jesucristo nos ordenó, es un mandamiento. Si no lo estamos obedeciendo, estamos quebrantando la ley de Dios, tanto como quebrantar el sábado. No podemos engañarnos y decir, esto es algo aparte. No, nos ordenó que nos amáramos los unos a los otros como Él nos ha amado. Esto es muy, muy importante. Pero ¿cuál es este amor? ¿Cuál es este amor agape? Porque es el amor agape. O ágape es el amor que Dios quiere que tengamos. Este amor ágape es el amor que Dios quiere que tengamos. Y es uno de los términos más malentendidos en la Biblia. Porque, por ejemplo, en nuestro idioma, el amor simplemente se refiere a algo emocional o un sentimiento por alguna persona. Incluso muchas de las veces se usa como si fuera un sustantivo, ¿verdad? Como si fuera, pero un sustantivo, pero no. El amor ágape siempre es un verbo en la Biblia, en el sentido que siempre se trata de mostrar o dar amor. En otras palabras, en el griego, el amor ágape es mucho menos acerca de sentimientos y emociones que de lo que es acerca de el hacer las cosas. Vamos a 1 Corintios 13, porque ahí es donde está definido el amor ágape, en 1 Corintios 13. Y tiene que ver con lo que hacemos, no solamente con lo que sentimos. No son emociones y sentimientos solamente. En realidad el amor ágape es mucho más de lo que hacemos. Y en 1 Corintios 13:4 dice, el amor es paciente. Y está hablando del amor ágape. Es paciente y es amable. Estas son cosas que hacemos. Somos pacientes, somos amables. Esto es una acción que se ve. El amor no envidia. No se jacta de sí mismo. No es hinchado. Todo esto es el amor ágape. El amor no se comporta vergonzosamente. Está hablando de acciones, no de sentimientos, no de emociones. Dice, no busca sus propias cosas. No es fácilmente provocado. No piensa maldad. No se alegra en la iniquidad, sino que se alegra en la verdad. El amor soporta todas las cosas. Cree todas las cosas. Espera todas las cosas. Aguanta todas las cosas. Porque, como ya hemos mencionado, el amor ágape es el fundamento de la reconciliación entre nosotros y Dios. Y también entre las personas. El problema con la reconciliación entre las personas es que la relación, como ya mencionamos, a lo mejor no va a ser completamente restablecida como era antes, pero sí, pero el restablecimiento sí puede ser completo y total con Dios. Pero Dios nos ordena que mostremos amor ágape a todos, a pesar de nuestras diferencias. A pesar de nuestras diferencias. Entonces, el amor de reconciliación de las personas es, como mínimo, la restauración del amor ágape entre ellas. Y este es el amor ágape. Es un deseo incondicional de corazón de servir y obedecer a Dios, el Padre, y a Jesucristo. Es también disciplinar los pensamientos y emociones de hacer el bien a otros sin esperar nada a cambio. Y es lo que Dios quiere, ¿verdad? Es que nosotros seamos pacientes los unos con los otros. Que seamos amables, que no seamos envidiosos, que seamos generosos, que no seamos engreídos, ¿verdad? Que seamos humildes, que no estemos llenos de orgullo, sino de mansedumbre. Que no nos comportemos de mala manera, sino que actuemos decentemente. Que no seamos egoístas, sino que demos. Que no seamos provocados fácilmente, sino que seamos pacientes. Que no pensemos maldad, que seamos justos. Que no nos regocijemos en la iniquidad, sino en la justicia. Ser justos y regocijarnos en la verdad. Ser veraces.
Eso es lo que Dios espera. Eso es lo que Dios espera de todos nosotros. Este es el amor ágape. Y esto es lo que Dios espera también entre el ofensor y la víctima. Por el momento vamos a dejarlo aquí. Vamos a continuar la próxima vez con las responsabilidades del ofensor y de la víctima también. Pero falta poco para terminar ya las responsabilidades del ofensor y de la víctima, pero no vamos a poder terminar en este mensaje. Y vamos a seguir con este tema de las ofensas. Hay un poco más para cerrar el tema de esto y después, entonces, entraremos al siguiente capítulo, donde vamos a hablar acerca de lo que es el preámbulo de Mateo 18. Porque, como ya sabemos, Mateo 18 habla de resolver las ofensas y métodos para resolver las ofensas, pero vamos a estudiar un poco antes de lo que es el preámbulo Mateo 18. Pero vamos a continuar con este tema en el próximo sermón. Esperamos que todos tengan un muy excelente sábado.